La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Hermanos socios honorarios, Dios les bendiga. Gracias por sus ofrendas, por sostener la franja pastoral que llega de manera gratuita a miles de hogares. Le animamos a seguir participando. Muchísimas gracias por sostener el ministerio de este canal, ser una parte muy importante. Que Dios les bendiga. Nuestro tema de hoy tiene como título Comprometidos con la auténtica fe. Y nuestro texto es 2 Timoteo 1, versículos 5 al 14. Y la palabra de Dios dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del Evangelio, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Comprometidos con la auténtica fe. Si hay fe auténtica, es porque también hay una fe falsa. Sin embargo, el énfasis del texto, de este texto paulino, es sobre la fe verdadera. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos responsables de identificar y vivir la auténtica fe. Y una auténtica fe conduce a una coherencia frente a todas las áreas de la vida. No puede ser que creamos una cosa, que leamos una cosa, que escuchemos una cosa en el templo y hagamos otras cosas fuera del templo. Debe haber coherencia en todos los lugares, porque el cristiano es luz del mundo y sal de la tierra. El título del mensaje de hoy es, como ya lo dijimos, comprometidos con la auténtica fe. Veamos las enseñanzas que encontramos en el texto que ya hemos leído. Primera enseñanza: la auténtica fe se vivencia. El versículo 5 de 2 Timoteo 1 dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. La auténtica fe se vivencia, por tal razón no es fingida. La expresión anhipocrito, que es la forma griega de esta palabra, se traduce como no fingida, o literalmente es no hipócrita. De esta palabra proviene la expresión actor, que según la palabra griega, un actor es un
anhipócrito, es decir, alguien que hace algo que realmente no lo es. Cualquier autor que nosotros vemos en las películas, algunas veces puede estar haciendo un papel de bueno y en otras películas de malo. En otras veces que es alguien muy triste o alguien que es algo que está muy contento. Es un actor, está fingiendo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que su fe no es fingida, no es anhipócrito y no está haciendo el papel de un actor, sino que su fe era auténtica. Por eso encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento 3 sentidos de la palabra fe. La fe objetiva, que es la fe cristiana hacia un credo fijo. Es decir, este es el uso frecuente en las cartas pastorales más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. La fe objetiva es cuando Pablo le dice a Timoteo que guardes la fe, es decir, que permanezcas en la doctrina, en la fe. Hay muchas expresiones similares en las cartas de Pablo. Luego, el otro sentido es la fe subjetiva. La fe subjetiva es el ejercicio de la fe personal en Cristo, es creer en Cristo, es esperar en Cristo. Es subjetivo porque no se puede ver. Es subjetivo, pero sin embargo existe esa fe en alguien, en este caso es en Cristo. El tercer uso de la palabra fe es la fe como fidelidad. Es decir, es la fe que se demuestra con hechos obedientes a la palabra de Dios. La fe como fidelidad es vivir correctamente para ser instrumento de salvación. Y nosotros somos llamados a vivir estas 4 maneras que se expresa la fe en el Nuevo Testamento. La fe objetiva, creer, guardar, sostener, proclamar, enseñar la sana doctrina. La fe subjetiva, desarrollar nuestra fe en Dios día a día. La fe como fidelidad, demostrarla con obediencia a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra. La auténtica fe se vivencia avivando el don otorgado por Dios. El versículo 6 dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. La palabra avivar también significa encender o inflamar. Esto nos sugiere que el fuego puede tornarse ineficaz. Por eso es importante renovarlo en la dedicación a Cristo, en la dedicación a las demandas del Evangelio. El fuego no está en algún lado en particular, no está en ninguna iglesia, no está en ninguna denominación. El fuego es la obra de Dios en la vida del creyente. El cristiano, por lo tanto, debe usar el don en la iglesia y fuera de ella. Por eso es necesario un servicio proactivo, un servicio espiritual basado en la comunión con Dios. Luego encontramos la palabra charisma, traducido como don. Charisma es la expresión de la gracia divina. Es lo que hemos recibido de Dios sin que nosotros hagamos nada desde el punto de vista humano, porque no se obtiene por inteligencia, por hacer cosas, sino que es de lo que surge del corazón de Dios para darnos. Por eso es la gracia de Dios. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos atender y cuidar lo que Dios nos ha dado. La auténtica fe se vivencia demostrando disposición. La primera parte del versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. La expresión pneuma, traducida como espíritu, en este texto se refiere a la disposición a algo. No se refiere aquí al Espíritu de Dios, tampoco al espíritu humano,
sino se refiere a la actitud que debe tener la persona hacia algo. Es como decir, por ejemplo, espíritu deportivo, espíritu dadivoso, es decir, la actitud de la persona hacia algo o hacia alguna cosa. Luego, la expresión griega que se traduce como cobardía o timidez es deilías. Y deilías, en su forma verbal, es o se traduce como tener miedo. Por eso la Reina Valera 1960 traduce esta expresión deilías como espíritu de cobardía, cobardía. La Diosa Habla Hoy traduce espíritu de temor. La traducción viviente traduce espíritu de timidez. Y la Nueva Versión Internacional también traduce del mismo modo, espíritu de timidez. El creyente no debe ser cobarde, no debe ser tímido, no debe ser miedoso ante las cosas de la vida, ante los desafíos que tenemos por delante. En medio de la lucha debe permanecer fiel, porque no es cobarde, no es tímido, no es miedoso. Por eso, hermano, no desista fácilmente, porque Dios nos ha dado algo más grande que ser tímidos, que ser miedosos o que ser cobardes. Nosotros no nos desilusionamos de nosotros mismos, no nos desilusionamos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros debemos estar dispuestos a participar de la batalla espiritual, de la batalla de todos los días, de las cosas que hacemos día a día, porque Dios nos ha equipado para esta lucha. La auténtica fe se vivencia con poder. La segunda parte del versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. La palabra poder es la palabra griega dinameos. En este texto está declinada la palabra. Es decir, es fuerza, es poder, es energía. Y de esta palabra, dinameos, deriva la palabra dínamo o la palabra dinamita. La palabra dínamo o el dínamo genera energía para que algo funcione. Y la dinamita hace explosión para quitar algo que está en el paso, algo que obstaculiza para seguir avanzando, ya sea en la construcción de una carretera o para seguir adentro de aquellas cuevas en donde se está investigando o tratando de encontrar algo. La auténtica fe se vivencia demostrando amor. La tercera parte del versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor. El amor en este caso es el agape. Se refiere a la disposición de cuidar de otros, pero también de cuidarse uno mismo. El ágape es el amor altruista, es el fruto del Espíritu Santo. Es la motivación impulsadora de la familia de Dios. Es el deseo intenso de agradar a Dios y hacer el bien a los demás, hacer el bien a los hombres. Es mejor que cualquier otro don dado al creyente. Así lo dice 1 Corintios capítulo 13, donde se habla acerca de la superioridad del amor. El amor es la fuente de la espiritualidad, este amor ágape, este amor que todo lo da, este amor que no es incondicional, sino que es un amor obediente, porque obedece a Dios, agrada a Dios. Este amor inspira a otros y vitaliza la fe. La auténtica fe se vivencia demostrando dominio propio. La cuarta parte del versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. La expresión sofronismú, que es la palabra griega,
que es donde se traduce dominio propio, es también moderación, autocontrol o autodisciplina. Entonces, utilizando estos significados, se podría traducir también así: Dios nos ha dado un espíritu de moderación. Dios nos ha dado un espíritu de autocontrol. Dios nos ha dado un espíritu de autodisciplina. Y esta palabra, dominio propio, o moderación, autocontrol o autodisciplina, según sea la traducción que prefiramos, desde el punto de vista griego, es una de las 4 virtudes griegas que la traducen como templanza. Platón, el filósofo griego, decía que esta palabra es la actitud ordenada, es el autocontrol de los placeres y de los apetitos. Aristóteles, el otro pensador griego, dice, es el medio de los 2 extremos. Entonces, esta palabra, dominio propio, es una abnegada y ordenada vida, actitud delante de Dios y de los hombres. Primera enseñanza: la auténtica fe se vivencia. La auténtica fe se practica todos los días, en todas las circunstancias. Segunda enseñanza: la auténtica fe tiene fundamento sólido. Segunda Timoteo 1:12 dice así: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. La auténtica fe tiene fundamento sólido porque se basa en la verdad. La expresión yo sé en quién he creído también se puede traducir como yo sé en quién he depositado mi confianza. El apóstol Pablo destaca con esta expresión la seguridad de ese conocimiento de una fe experimental, de una fe que proviene por la experiencia, por las cosas que han ocurrido en el pasado. Y justamente la palabra griega pepisteuka, esto es lo que indica: yo sé en quién he creído. Este he creído es el conocimiento presente, fortalecido por lo que pasó ayer, anteayer o hace muchos días, por lo que hemos vivido, por esa verdad pasada. Hoy nosotros hemos creído. No es un credo, no es algo que solamente se memoriza, es una experiencia cristiana que es verdadera. Es una declaración de la resurrección de Cristo, así como dice el texto que leímos al principio. Es una declaración de la realidad del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. La auténtica fe tiene fundamento sólido porque se basa en el poder de Jesús. Las palabras estoy convencido también se traduce estoy seguro. Y la expresión que Él es poderoso nos dice que Jesús tiene poder. El Señor es poderoso, así como Él mismo lo dijo en Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Autoridad de Jesús en el cielo y en la tierra. Él tiene la absoluta autoridad. Es más que un concepto doctrinario. Jesús realmente es todopoderoso. Así como lo decía Pablo desde su experiencia, también lo afirmamos nosotros porque hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. La auténtica fe tiene fundamento sólido que espera un futuro glorioso. La frase para guardar hasta aquel día lo que le he confiado, así dice el texto que leímos, se pueden traducir de estas maneras.
para guardar mi depósito para aquel día. También, sin importar lo que suceda, Dios guardará el alma otorgando el triunfo final. O también se puede traducir, Dios guarda al creyente en todo el trayecto hasta el final. Luego encontramos otra frase interesante. Mi depósito, dice el apóstol Pablo. El depósito, como nosotros lo sabemos también hoy en la actualidad, es un término bancario. Es la palabra que es usada en el Nuevo Testamento 3 veces. En este versículo, en el versículo 14 y en 1 Timoteo 6:20. Es una de las 165 palabras características de las epístolas pastorales. Y aquí es el único lugar donde nosotros encontramos que es seguro estar en la voluntad o en las manos de Dios. La auténtica fe tiene fundamento sólido que se basa en la doctrina bíblica. Los versículos 13 y 14 dicen, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. La palabra ejemplo también significa modelo, patrón. Y esta palabra se halla solamente aquí y en el versículo 16 del mismo capítulo 1 de 1 Timoteo. Es otras de las 165 palabras peculiares de Pablo en estas epístolas. Luego, la expresión sana doctrina también puede traducirse como saludable doctrina. Las enseñanzas de Pablo eran saludables, buenas para la salud espiritual. Por eso el apóstol le dice, guárdalas con diligencia, en oposición a los falsos maestros. Y luego encontramos la expresión en Cristo Jesús. Esta expresión aparece 164 veces en las epístolas paulinas. Esta expresión apunta a una comunión activa con Cristo y no a una comunión meramente intelectual. La palabra cuida también se traduce como preserva, defiende y protege. Timoteo debía cuidar la enseñanza evangélica. La Reina Valera 60 traduce guarda el buen depósito. La Nueva Versión Internacional cuida la preciosa enseñanza. Ambas expresiones se refieren a algo muy importante: proteger o defender el evangelio cuando es proclamado, preservar y transmitir sin modificaciones conforme Timoteo lo había recibido por parte de Pablo. Es como si Pablo le hubiera dicho, eres el guardián de un depósito. Hoy se debe guardar la enseñanza bíblica ante el secularismo, ante la indiferencia y la dejadez frente a los desafíos que Dios quiere para nuestras vidas. La auténtica fe tiene fundamento sólido que se basa en la doctrina bíblica mediante el Espíritu Santo, quien nos da la capacidad para cuidar la enseñanza correcta, quien preserva la sana doctrina contra la falsa enseñanza. En definitiva, no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo. En última instancia, no es un esfuerzo humano, sino algo que proviene de Dios. No es un esfuerzo de los hombres, sin embargo, esto es posible mediante la acción del Espíritu Santo. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño ha
arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Oh, aquí estamos. Comprometidos con la auténtica fe. Hemos visto dos enseñanzas. Primera enseñanza, la auténtica fe se vivencia. Segunda enseñanza, la auténtica fe tiene fundamento sólido. Hermanos, vivamos a la luz del Evangelio transformador de Jesús. Practiquemos esa fe que conduce a un mayor compromiso de vida en la iglesia y con nuestra sociedad. Comprometámonos a vivir la auténtica fe que sigue el modelo de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque una vez más tu palabra nos desafía, nos inspira a vivir en la auténtica fe. Señor, que nuestra palabra, que nuestra enseñanza, que nuestra doctrina surja de tu palabra. Surja, Señor, de esa palabra que jamás pasará. Ayúdanos a ser fieles a ella, a predicar, a enseñar y a vivir el Evangelio de Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.